Antonio Rodiles, viene llegando de Washington y tiene la gentileza de visitarnos esta noche. Antonio, buenas noches, gracias por venir. Bueno, Muna, gracias por la invitación. Encantado de verte siempre. Igualmente. ¿Dónde estabas cuando murió Fidel Castro? ¿Cómo te enteraste? Bueno, estaba acostado y nos llamó un amigo, Claudio Fuente, que hoy está acá en el estudio, y nos contó que había visto en una alocución de Raúl Castro que anunciaba la muerte de Fidel Castro. ¿Estabas en tu casa? Sí, estaba en mi casa. ¿En La Habana? En La Habana. ¿Durmiendo o todavía no? Todavía no, pero casi ya durmiendo. ¿Te sorprendió cuando Claudio te lo contó? Sí, en principio sí, porque encendimos la televisión y no vimos ninguna noticia. Después encendí la radio y tampoco aparecía ninguna noticia. De hecho, llamé a Claudio y le dije, ¿estás seguro? Pero después, al poco rato, ya apareció nuevamente Raúl Castro y bueno, ya supimos ya que era verdad la noticia, ¿no? ¿Hubo alguna alteración significativa en tu estado de ánimo? Mira, la verdad es que en algún momento pensé que lo mejor que podía ocurrir era que Fidel Castro estuviera vivo en el momento del cambio en Cuba. Pero una vez que ya vi que había muerto, no sé si así lo quiso el destino, Dios, como uno quiera llamarlo, pero me pareció que iba a ser que se despejara esa sombra, por decirlo de alguna forma, y yo creo que directa, maléfica que ha habido sobre nuestro país durante tantos años, que tanto daño ha ocasionado, que tanta dolor, tristeza ha ocasionado. Y quizás eso era lo que quería el destino, o lo que quería Dios, ¿no? ¿Fidel se opuso al deshielo entre Raúl Castro y Obama? ¿Crees que se opuso o simplemente Yo creo que eso no era un intervino? simple juego de policía bueno y malo. Ellos han actuado siempre en pareja y yo creo que ahora lo estaban haciendo. Raúl Castro lo usó incluso en momentos donde en cualquier parte normal del mundo nadie hubiera mostrado a una persona que hubiera tenido todo el poder que tuvo Fidel Castro, porque lo mostró en condiciones que parecía un espantapájaros, ¿no? Entonces yo creo que realmente sí tenía un peso todavía, quizás no era el que políticamente manejaba, pero su imagen sí tenía un peso dentro de Cuba. Su ausencia, la ausencia de esa sombra maléfica, como la has descrito tan correctamente, ¿traerá cambios significativos en tu país? Yo creo que sobre todo por el momento que estamos viviendo, Bailey, me parece que el escenario regional, todos los cambios en América Latina, Brasil, Argentina, Venezuela, la situación que se está viviendo, sumado al cambio de administración, que evidentemente va a ser mucho menos permisiva que la anterior, vamos a ver qué va ocurriendo, yo en lo particular soy optimista. El escenario interno de la isla, o sea, el escenario interno de la isla realmente yo diría que está evolucionando progresivamente en la dirección que todos esperamos y las fortalezas, a pesar de todo que ha podido mostrar la oposición después de 2 años de intensa violencia y represión sobre nosotros. ¿Crees entonces que Raúl Castro, en estos 2 años que le quedan por delante como presidente, va a tener que hacer algunas concesiones al gobierno de Trump, que tal vez no tendría que haberle hecho a Obama? ¿Tú estás seguro que 2 años? Él dijo que se va a retirar el 2018. Yo no creo que lleguemos allá. Honestamente no creo que lleguemos allá. Yo creo que el escenario del 2017 va a ser muy intenso. ¿Tú crees que Raúl no sobrevive al 2017? Yo espero que no lleguemos allá. Yo espero que no lleguemos allá. Yo espero que en Cuba acabe de ocurrir el cambio que todos estamos esperando. Y puedo vaticinar que el 2017 va a ser un año bastante intenso, va a ser un año muy represivo. O sea, yo creo que el régimen va a ensayar lo que siempre ha hecho y lo que sabe hacer, que es la represión y la violencia. Esperemos que no terminemos muchos de nosotros en la cárcel. Creo que va a pasar, honestamente. Ellos van a probar a la administración Trump cómo reacciona ante la violencia de ellos. Lo hicieron con Obama y creo que fueron exitosos. Lo hicieron en Panamá, después lo hicieron durante la propia visita del presidente en La Habana. Y yo creo que ellos van a arrancar en algún momento probando a la administración Trump. ¿Y cómo crees que va a responder Trump? Dijiste que eres optimista. Yo soy optimista. Yo creo que no va a mostrar la permisividad que mostró la administración Obama. Trump ha hecho declaraciones muy directas cuando la muerte del dictador lo nombró un dictador brutal. Sí. Declaración que omitieron en Cuba, interesante. O sea, interesante que en Cuba omitieron esa declaración. Todo lo que ha venido diciendo después que va a apoyar la causa de la libertad, todo eso hasta este momento lo ha omitido los medios oficiales, que son los únicos que existen en Cuba. Y me parece que ellos van a tratar de ensayar esa técnica de guante de seda para la administración y mano de hierro para los cubanos y toda la oposición. ¿Qué cambio concreto podría hacer Trump en beneficio de la causa de la libertad en Cuba? Mira, te digo lo que me gustaría. A mí creo que, sin duda ninguna, a muchos de los actores de la oposición en Cuba,
que seamos considerados exactamente como actores políticos en cualquier tipo de proceso con el régimen. Claro, claro. O sea, no, y cuando digo la oposición solamente me refiero a los que estamos dentro de la isla, también al exilio. O sea, yo creo que si no estamos presentes, ese proceso no es viable. Y es lo que ha pasado durante la administración del presidente Obama, que se produce todo este proceso político sin condiciones, por una parte, no se le pide nada, el régimen se siente muy cómodo, pero también se excluye la participación de la oposición. Con lo cual Trump tendría que decirle a los agentes de Raúl Castro, si quieren hablar con nosotros, hablen primero con los opositores, en la isla y en el exilio. Ellos son, en cierto modo, nuestros representantes. O sea, es una mesa de a tres partes, ¿no? Yo creo que la legitimidad ya nunca ha estado en el régimen, la legitimidad está en quienes nos oponemos a una dictadura que ha sido despótica. Claro. Dentro, como te decía, dentro y fuera de la isla. Trump ha agradecido muchísimo a la Brigada 2506, lo cual a mí me parece excelente. 4 cubanos americanos están en su team de transición, eso me parece también excelente. Y me parece en ese sentido que la voz de nosotros va a estar presente y la política va a ser una política realmente mucho más aterrizada en quiénes son los interlocutores, quiénes son los que están en el poder en Cuba, que lo que hemos visto hasta ahora. De lo que han avanzado Raúl Castro y Obama, ¿hay algo que se puede desandar? ¿Hay algo que se puede suprimir? ¿Hay un paso que se puede llevar atrás? ¿De qué manera Trump podría endurecer la relación con La Habana si es que La Habana no hace las concesiones deseadas? Mira, yo creo que la política de Obama partió de un punto central que era erróneo, y era aceptar la legitimidad de una dictadura. O sea, yo creo que se puede intentar un proceso político con un régimen como el cubano, pero con las cartas sobre la mesa. O sea, yo creo que reconocer a Raúl Castro como el presidente Castro es un error garrafal y manda una señal muy confusa para todos quienes estamos en la isla y en el exilio también, en la comunidad internacional. Y hemos visto lo que ha pasado con la Unión Europea, que acaba de firmar un acuerdo bilateral que realmente es ofensivo, donde acepta la supuesta legalidad del régimen. Yo creo que el primer paso sería ubicar cada actor en donde le corresponde. Y como te decía, la legitimidad está en quienes luchamos por la libertad y la democracia en Cuba. Me parece que ese sería un paso inicial. No, y en algún momento se lo dijimos a algún funcionario americano, a nosotros no nos interesa sentarnos con funcionarios norteamericanos o del gobierno norteamericano para una sesión de terapia. A nosotros nos interesa ser actores políticos. Y yo creo que ese sería el paso fundamental y que daría, sin duda ninguna, un giro en toda esta dinámica. ¿Tú crees que Raúl tiene interés en hacer una mini perestroika o Raúl va a endurecer la represión? Ellos van a endurecer, según me parece. O sea, Raúl no va a abrir espacios para la libertad. Lo que pasa es que va a depender mucho de qué viene después. ¿Y qué viene después? Bueno, viene después por parte de nosotros más trabajo, más acción, o sea, es lo que corresponde a una oposición real, no a una oposición que pretende convivir con ciertas reformas de un régimen como el que tenemos en Cuba. Y viene, esperamos, una reacción de la comunidad internacional también. Pero puede venir también, fíjate lo que ocurrió en Santo Domingo el año 61. Matan a Trujillo, llevaba 31 años en el poder, el benefactor, ¿no? Matan a Trujillo, los gringos presionaron mucho, claro, eran otros tiempos, ¿no? Y Balaguer, que era el presidente fantoche, muerto Trujillo, Balaguer empieza sistemáticamente, minuciosamente a intrigar, manda al exilio a los hermanos de Trujillo, a los hijos de Trujillo, a la esposa de Trujillo, y en cosa de un año hay partidos opositores, hay parlamento libre, hay prensa libre. ¿Eso es posible en Cuba? Es decir, ¿hay un Balaguer metido ahí en el sistema que puede estar pensando, poco a poco hay que ir abriendo espacios a la democracia, muerto el tirano? ¿Quién sabe? Es muy posible. O sea, yo creo que el régimen está lo suficientemente desgastado como para que muchas de las personas que están ahí adentro sepan que no tiene futuro. A mí me parece que el principal problema que tiene el castrismo ahora es que no tiene opción de futuro. No le ofrece opción de futuro. Y si vamos a ver ya, en el mismo tema, por ejemplo, de las relaciones de este proceso con Estados Unidos, Raúl Castro tiene 86 años. Exacto. Esta administración, si brinda un apoyo, si tiene un posicionamiento, si nosotros ejercemos presión desde dentro, tiene un rango de 4 años, con posibilidad de 8. Sí, sí. O sea, a mí me parece que, por eso te decía, los tiempos que vienen van a ser cruciales. Sí, sí. Porque los actores políticos que están incluso dentro del régimen ya tienen que ver claramente que el tiempo no es para nada la variable que ellos tienen a su lado. De salida.
¿Tú crees que Raúl va a cumplir 90 años como su hermano Fidel? Probablemente ni siquiera llegue biológicamente a Mira, Raúl Castro debe tener hace muchos años deseos de descansar. ¿Te imaginas lo que es que tú tengas 86 años y te digan, ahora empieza el partido? Sí, sí, sí. Es terrible. Terrible, terrible, sí. Y si Raúl llega vivo y con poder a 2018 y le entrega la presidencia, ¿a quién se le entregará? ¿Tú crees que será Díaz-Canel? Porque hay gente que dice que su hijo mayor, Alejandro El poder definitivamente está en Alejandro Castro Espín y su grupo. Díaz-Canel va a ser como el Osvaldo Ortigoz de los nuevos tiempos, ¿no? Una persona que incluso a Ortigoz le tenían como sobrenombre el cucharón, ¿no? Sí. No pincha ni corta. Yo creo que Díaz-Canel va a ser algo similar. ¿Y no ves a un Balaguer metido ahí en la sombra? Es difícil saber. Es difícil saber ahora en este momento. Te ruego que estés con nosotros un momento más, Antonio. Siempre es un placer cambiar ideas contigo. Sí, gracias. Antonio Rodiles, regresamos con él en 2 minutos. El disidente cubano Antonio Rodiles ha tenido la gentileza de venir esta noche al programa. Ha estado en Washington y estará en unos días de regreso en Cuba, en su isla natal. ¿A ti te gustaría ser presidente de Cuba, Antonio? Mira, me interesa la política, pero no sé qué trae el futuro y sobre todo no sé lo que trae estos tiempos finales, ¿no? Tenemos que ser realistas. El régimen es violento y está dispuesto a matar cuando lo tiene que hacer. Entonces, por otra parte, nosotros tampoco podemos, en base a lo que serían nuestros sueños, paralizarnos y no hacer lo que nos toca. Yo creo que de eso se ocupará Dios, qué lugar nos corresponde a cada uno, pero el deseo de empujar y de hacer política en serio, ahí está. A mí me gustaría que tú fueras presidente de Cuba. Bueno, gracias. Si no fueras tú, ¿quién te gustaría a ti? ¿A qué personalidad, disidente, opositor cubano que vive allá, ves tú con respeto y admiración? No, hay muchas personas. Yo creo que en Cuba... Dime 2 o 3 nombres presidenciables, por favor. No sé, te puedo decir que dentro de la oposición hay... No, es que no me gusta hacer diferencias, pero yo creo que hay muchos de las personas que están en Cuba que tienen capacidad y muchas personas que tampoco no conocemos, porque eso sería lo otro a medida que... ¿Fariñas es presidenciable? Bueno, Fariña tiene suficiente trabajo, suficientes méritos y de eso se ocupará la gente. Lo conoce mucho la gente. Claro, y yo creo que al final el pueblo decidirá quién desea y quién no desea. Y esto no se puede medir, no sabemos cuáles son las preferencias. Claro que no se puede medir, eso es una de las simpatías. cosas que el régimen siempre ha dicho, que la oposición no tiene respaldo popular. Y yo creo que evidentemente eso es un mito usado para tergiversar lo que está pasando en el país. Lo que ocurre es que el respaldo popular no se puede volcar a la calle, no se puede expresar. Sin embargo, te digo, es claro que en esta época las personas nos identifican mucho más que antes. Anteriormente uno salía a la calle, quizás muchas personas no nos conocían, otros que nos conocían tenían temor a acercarse, pero yo creo que en los últimos tiempos eso es evidente que ha cambiado, las personas se acercan, nos conversan. Y se muestran incluso muchas veces sabiendo que están siendo mirados por una cámara o otra situación y de todas formas se manifiestan. O sea que el miedo va cediendo poco a poco, Muchísimo, ¿no? Muchísimo va a ser. ¿Ferrer es muy reconocido también? Ferrer, José Daniel Ferrer, la UNPACU, sobre todo en Oriente, tiene un trabajo intenso, lleva tiempo ya en eso, desde que fueron liberados los prisioneros de la Primavera Negra. Y bueno, vamos a ver, en estos días también ha sido hostigado por la seguridad del Estado y ha sido arrestado. Yo creo que a todos nos toca un año difícil. ¿Cuándo fue la última vez que te arrestaron, Antonio? Hace como 2 meses más o menos. Te pegaron, ¿verdad? Bueno, siempre golpeado, no como aquella vez que me partieron el tabique y perforaron el tímpano, sino los clásicos empujones, agarrar por el cuello, voltear los brazos, ese tipo de cosas así. ¿Por qué no te arrestaron esta vez, después de la muerte de Castro? Estuvieron tentados. Tuvimos, de hecho, tuve una discusión con uno de los agentes de la seguridad del Estado frente a mi casa, con las amenazas de que si provocábamos nos iban a arrestar. Pero bueno, no decidieron hacerlo, ellos siempre tienen sus cálculos, ¿no? ¿Qué entienden ellos por provocar? Ejercer las libertades básicas. Salir a la calle y decir cualquier viva la libertad. No, y no solamente eso, de momento si uno sale a la calle y está haciendo alguna entrevista o cosas por el estilo, eso para ellos puede constituir una provocación, ¿no? ¿De qué manera te comunicas tú con los cubanos de la isla? Bueno, en la calle conversamos con muchas personas, distribuimos información también en las memorias flash, en algunos impresos, en discos,
Pero sobre todo en la calle hay mucha interacción con las personas. Por eso te decía ahorita, ese mito que el cubano común no nos conoce, eso cada vez es más falso, ¿no? El otro mito que, bueno, no sé si es un mito, pero es una previsión, ¿no? La gente de Obama cree que si van muchos turistas norteamericanos, el contacto con los cubanos los va a familiarizar con las ideas de la libertad y al mismo tiempo les va a dar poco a poco más dinero. ¿Tú crees que eso puede ocurrir, que ese intercambio pueda ir abriendo agujeros en la muralla cubana? Hasta ahora el contacto de los turistas norteamericanos con el cubano es como quien visita un zoológico. Es como una especie de safaris. Lo ves por las calles con los carros estos americanos descapotables, haciendo sus fotos con los lentes inmensos, como quien está en un zoológico y dice, por acá están los hipopótamos, las jirafas y los avestruz, ¿no? Es un poco humillante para ustedes. Es un poco humillante y también están completamente controlados por las agencias de turismo, lo cual no pasaba en los 90 porque tenían menos estructurada esos mecanismos, ¿no? En la actualidad, Gaviota, que es la agencia principal que está moviendo a los turistas, que es regida por los militares, es quienes los mueve y los llevan a los lugares que ellos ya tienen predestinados, ¿no? O sea que cada turista gringo que va a Cuba con $1.000, los entrega, le dan, no sé, 800 CUC, en realidad no es un embajador de la libertad, ¿no? Hasta ahora no lo ha sido y no lo hemos visto. Termina siendo más bien un financista sin darse cuenta de la dictadura, ¿no? No, y tú sabes que incluso hemos visto muchos grupos que llegan con sus camisetas del Che Guevara y sus boinas, o sea, realmente es muy cuestionable esto de intercambio pueblo a pueblo. No lo vemos, no se ven los beneficios. No, y hace unos días leía unas estadísticas, Josefina Vidal, quien lleva todo este proceso de negociación por parte del régimen, decía que alrededor de 1.200 grupos habían visitado la isla en el intercambio pueblo a pueblo. Nosotros no hemos tenido intercambio con ninguno. Quizás con uno un día por unos minutos, más nadie. Entonces, ¿cuál intercambio pueblo a pueblo? Es un cuento, ¿no? Por supuesto que es un cuento. Bueno, han pasado 2 años, ¿no? Desde que Obama y Raúl Castro hicieron este anuncio histórico, porque fue diciembre de 2014. Han pasado 2 años. Da la impresión de que las dos cosas más importantes que han ocurrido, o sea, la muerte de Fidel y el triunfo de Trump, no constituyen parte del acuerdo, ¿no? Y estas son las dos cosas que quizás van a empezar a mover la ecuación. Yo lo creo, y como te decía, el cansancio y la frustración del pueblo cubano. Se generó mucha expectativa cuando se arrancó con este proceso y se dijo que ahora iba a haber un mejoramiento y empoderamiento, la palabra que estuvo muy de moda, y lo que ha visto el cubano es más represión, más control, y cuando digo eso no me refiero nada más a la oposición, el cubano común lo ha visto. Los choferes de los taxis colectivos, almendrones como se conoce, la gente que renta, que tiene paladares, han visto las multas, han visto las confiscaciones de sus medios de trabajo. O sea, la dictadura sigue ajustando las clavijas. Lo sigue haciendo y sin ninguna condena, que es lo más triste. Claro. No, al contrario, con la aquiescencia de la Unión Europea, ¿no? Porque la Unión Europea ahora básicamente ha dicho está todo bien, ya no hay ninguna forma de hostilidad a la dictadura cubana. Mira, este acuerdo que se ha firmado realmente rompe incluso el molde de los acuerdos que usualmente firma la Unión Europea. Hay un acuerdo de asociación con América Central de la Unión Europea donde el tema de derechos humanos, promoción de la democracia, participación de la sociedad civil son temas vitales en esos acuerdos. En el caso Cuba no aparece ninguno de estos elementos. La sociedad civil para nada fue consultada, no hubo ningún tipo de encuentro oficial. Y por otra parte, los temas de la democracia y los derechos humanos se le dejan a la supuesta legalidad del régimen cubano. Una legalidad que viola en letra los derechos humanos. Te voy a hacer 2 preguntas que son en realidad un poco fantasiosas, pero te ruego que tengas paciencia conmigo. La primera, si Trump te llama a una reunión y te pregunta, Antonio, ¿qué consejo me das? ¿Qué puedo hacer para mejorar las cosas? Primero, lo que te comentaba anteriormente, el régimen tiene que ser tratado como eso, como una dictadura brutal de casi 60 años. Segundo, el aliado natural de los Estados Unidos, del pueblo norteamericano, son los actores prodemocráticos. El régimen jamás va a ser un aliado natural. Creo que en ese sentido debemos ser partícipes, como te comentaba, de ese proceso. A mí me parece que dando esos 2 pasos básicos, yo creo que van a empezar a aparecer todas esas opciones en la mesa que necesitamos.
Tengo 30 segundos. Si Raúl Castro te pide una sugerencia para empezar a abrir espacios de libertad, ¿qué le dirías? Mínimo que se monte en un cohete y se vaya al planeta Marte. Antonio Rodiles, celebro como siempre tu lucidez, tu valentía y tu refinado sentido del humor. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto, ¿no? Gracias, gracias. Muchas gracias. Regresamos después de la pausa.